Bueno, familia, bienvenidos. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Asenat Vite y bueno, estamos en el mes de septiembre. Estamos a un par de días de celebrar la independencia de México. Y sabes, Eh, una, inde- una independencia que surgió hace muchos años por la valentía de nuestros antepasados. Y quiero contarte un poco la historia por si la has olvidado, pero México era un lugar conocido como la Nueva España y todos debían de obedecer a un rey que no vivía aquí. Era un rey de España. Así que los habitantes de la Nueva España estaban pues inconformes porque tenían que trabajar y enriquecer a un rey que estaba tan lejos. Sobre todo porque ellos querían tener su propio país. Así que los habitantes inconformes se reunieron para conseguir lo que querían. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el padre Miguel Hidalgo tocó las campanas del templo de Dolores y llamó a todos aquellos que querían ser libres, a defender sus ideas y a luchar por un país nuevo. Y es así como comenzó la lucha por la independencia, en la que muchas mujeres y hombres valientes dieron su esfuerzo y dedicación para que naciera México, este hermoso país en el que tú y yo vivimos. Y cuando leemos la historia de México, la valentía de nuestros antepasados, los riesgos que tomaron, la fe desafiante que tuvieron, nos inspiran esa seguridad de que en el lugar en el que vivimos, de que el país en el que vivimos es nuestro. Que la libertad que profesamos la ganamos a través de un movimiento apasionado, un movimiento amoroso, un movimiento de amor y de libertad, siendo hoy Miguel Hidalgo y los insurgentes el orgullo de que somos mexicanos. Y sabes, esta historia me hizo pensar qué es lo que estamos haciendo por México el día de hoy. La iglesia primitiva, y cuando digo primitiva me refiero a los primeros cristianos, ellos tuvieron el desafío de enfrentarse a una sociedad, a una cultura que no tenía ni idea de quién era Jesús. Una sociedad que vivía completamente opuesto al mensaje que se estaba comunicando. Y esta iglesia primitiva tenía el desafío de cambiar la historia. Y lo hicieron tan bien que tú y yo en este siglo XXI estamos apoyados en sus hombros. Y estamos aquí porque Jesús dio su vida por el mensaje del Evangelio. Y sabes, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero aprender de ellos. Porque yo me imagino que cuando venga Jesús, cuando suene la trompeta del día final, se abrirán los cielos. Y todos los que confiamos en Jesús estaremos en la presencia de Dios. Y vamos a compartir la eternidad con nuestros antepasados, con los primeros cristianos. Y ellos nos contarán, nosotros en nuestra generación cambiamos el mundo. Recorrimos Asia Menor, el Mediterráneo, nos enfrentamos al César, a religiosos, a gobernantes, nos lanzaron leones, pero nuestra fe no flaqueó. Cambiamos el mundo, cambiamos la historia. Pero cuando nos pregunten a nosotros, ¿y ustedes qué hicieron en el siglo XXI? Sabes que nuestro anhelo sea cambiar nuestra nación, cambiar la educación, inspirar a las personas, sanar a los enfermos, que nuestro anhelo sea cambiar la historia. Esa tiene que ser nuestra respuesta. Dios nos ha puesto aquí en la iglesia para cambiar las cosas. No estamos aquí para hablar de lo malo que va a nuestra sociedad. Estamos aquí para cambiar lo malo de nuestra sociedad. Estamos aquí para ser agentes de cambio. Que las generaciones futuras puedan decir, ¿cómo lo hicieron? Yo quiero aprender como lo hicieron en el año 2022.
En la Biblia nos cuenta la historia de un hombre llamado Pedro, el discípulo apasionado, el discípulo que siempre quería más de Jesús, el que hacía un montón de milagros, el que caminó sobre las aguas, el que cortó orejas, el que hizo que miles de personas se convirtieran a Cristo. Un hombre que siempre estaba experimentando el poder del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 12, versículo del 5 al 19, dice: mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Una noche, Pedro estaba durmiendo en medio de 2 soldados, atado con 2 cadenas. Afuera, los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes de que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. De repente, un ángel de Dios se le apareció y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo: levántate, date prisa. En ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro y el ángel le ordenó: ponte el cinturón y ajusta las sandalias. Pedro obedeció. Luego el ángel le dijo: cúbrete con tu manto y sígueme. Pedro siguió al ángel sin saber si todo eso realmente estaba sucediendo o si solo era un sueño. Pasaron frente a los soldados y cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió. Caminaron juntos por una calle y de pronto el ángel desapareció. Pedro entendió entonces lo que había pasado y dijo: esto es verdad. Dios envió a un ángel para librarme de todo lo malo que Herodes y los judíos querían hacerme. Enseguida Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando ahí. Pedro llegó a la entrada de la casa y llamó a la puerta. Una joven llamada Rode salió a ver quién llamaba. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta, se fue corriendo a avisarle a los demás. Todos le decían que estaba loca, pero como ella insistía en que Pedro estaba en la puerta, pensaron entonces que tal vez había visto a un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando finalmente le abrieron, todos se quedaron sorprendidos de verlo ahí. Pedro les hizo señas para que se callaran y empezó a contarles cómo Dios lo había sacado de la cárcel. También les dijo: vayan y cuenten esto a Jacobo y a los demás seguidores de Jesús. Luego se despidió de todos y se fue a otro pueblo. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados. Ninguno sabía lo que había pasado, pero todos se preguntaban: ¿dónde está Pedro? El rey Herodes ordenó a todos sus soldados que buscaran a Pedro, pero ellos no pudieron encontrarlo. Entonces Herodes les echó la culpa y mandó que los mataran. Después de esto, Herodes salió de Judea y se fue a vivir por un tiempo en Cesarea. ¿Qué les parece si oramos? ¿Por qué no cierran sus ojos? Dios, gracias por ser tan bueno y generoso. Dios, yo te pido que tú bendigas a cada persona que se encuentra en este lugar, a cada persona que está conectada. Padre, te pido que tú puedas usarme porque te necesito. Que sea tu mensaje, Señor, a través de mí, Señor. Que seas tú comunicando esto, Padre. Yo te pido que tú nos bendigas, Señor, y que tú nos enseñes el día de hoy, Señor. Palabras inspiradoras, retadoras, Señor, que puedan desafiar nuestra fe, Padre. Te lo pido en tu nombre. Amén. Hoy he titulado mi mensaje: Cambiemos la historia. Fuimos diseñados para conquistar y para avanzar, pero ¿en realidad estamos haciendo eso? Podemos decir que nuestra vida está siendo impactada. Podemos decir que nuestra vida está impactando la vida de las personas que nos rodean. ¿Sabes? Pedro era un siervo de Jesús.
alguien que predicaba las buenas noticias, y esa noche se encontraba preso en la cárcel, siendo encadenado en cada brazo por un soldado y vigilado por otros más. Pero la iglesia oraba sin cesar. Pero la iglesia oraba sin cesar. Quizás Herodes tenía sus soldados y la cárcel, pero la iglesia tenía el poder de la oración. En esa noche en la que Pedro dormía profundamente, descansando en Dios, sin ninguna señal de ansiedad, lleno de un corazón expectante en medio de la espera, encadenado a 2 soldados, Pedro fue instantáneamente liberado. Sin saber realmente qué es lo que pasaba, sabía lo suficiente para sentir que Dios estaba haciendo algo. Porque sabes, esto es lo que creo, sin importar en dónde estés, sin importar tu pasado, Dios quiere usarte para cambiar la historia. Muchas veces la duda coloca nuestra circunstancia entre nosotros y Dios. Pero la fe coloca a Dios entre nosotros y las circunstancias. Sin importar la circunstancia que estemos viviendo, siempre debemos de tener la seguridad de que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Aún no viendo, aún no estando seguros de lo que pasará, pero creyendo que lo mejor para nuestra historia, que lo mejor para nuestra vida está por llegar. Pero sabes, todos sabemos que las cosas no funcionan así. ¿Sí? Porque muchas veces estamos esperando un milagro. ¿Sí? Nos mantenemos expectantes a lo que Dios hará, pero no vemos que Dios esté haciendo algo. Y así que nuestro corazón empieza a inquietar. Y empieza a invadirlo el temor, la ansiedad, lo que sucederá, lo que no va a suceder, lo que no voy a recibir, lo que no va a pasar. Y es que empiezan a pasar los días, las semanas, los meses, los años, y nuestros tiempos ya no son los tiempos de Dios. Y tu corazón comienza a decir, no va a pasar, me ha abandonado. He dado todo por Él, he contemplado su poder, su presencia, he sido fiel con Él y estoy aquí encadenado con grilletes y no va a venir. Mantente expectante, no te desesperes. Dile al de al lado, mantente expectante. Espera a que el Espíritu de Dios venga y cambie la historia. ¿Sabes? Fe significa expectativa, confiar en algo que va a suceder. Si dudas, significa que no estás esperando. Y si no estás esperando, eso significa que no hay fe. Y si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Y si no agradamos a Dios, no hay milagros. Tenemos que ser personas que se levantan en oración. Personas que creen que Dios puede resolverlo todo. No algunas cosas. Puede resolverlo todo. Personas que oran con una fe tan desafiante que cambian la historia. ¿Sabes? Esta historia de Pedro a mí me encanta. Porque podemos ver un milagro increíble. Podemos ver una iglesia que ora, cadenas rotas y puertas abiertas. Yo quisiera hablarte acerca de 2 ideas que puedes accionar para que puedas accionar tu fe. Y es, número 1, deja atrás las limitaciones. De repente, un ángel de Dios se le apareció y una luz brilló en la cárcel. Y el ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo, levántate. Date prisa. En ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro y el ángel le ordenó, ponte el cinturón y ajusta las sandalias. Pedro obedeció. Luego el ángel le dijo, cúbrete
cúbrete con tu manto y sígueme. Pedro siguió al ángel sin saber si todo eso realmente estaba sucediendo o si era solo un sueño. El ángel tocó a Pedro y le dijo: levántate, date prisa. Toca al de al lado y dile: levántate, date prisa. ¿Sabes? Tenemos que aprender a tener fe en los más mínimos momentos. Pedro pensó que era un sueño. Si el ángel no lo hubiera tocado, yo creo que Pedro seguiría dormido. Pero él se despertó, se levantó y se dio prisa. Si Pedro no hubiera tenido fe, las cadenas no se hubieran roto. Y sabes, muchas veces cuando Dios nos habla, lo primero que hacemos es limitarlo. Ay, no, Dios, no voy a poder hacerlo. Ay, no, está muy complicado eso. Ay, estoy cansada de toda la semana, tengo mucho sueño. Ay, no, Dios, ¿y si se despiertan los soldados? Nos van a matar. Y comenzamos a limitar la vida que Dios tiene planeada para nosotros. La Biblia dice que Pedro hacía exactamente lo que el ángel le dijo, sin resistencia, sin limitaciones, sin pretexto. ¿Sabes? No intentes entender a Dios. A Dios no se le entiende, se le experimenta, se le vive, se le relaciona. No intentes encajonar a Dios a tus planes, porque Dios no está sujeto a leyes humanas. Él está por encima de lo que tú y yo no podemos imaginar. Pedro no entendía nada, no sabía lo que estaba pasando, pero obedeció. Decidió actuar, porque sabes, cuando comenzamos a actuar bajo el poder de Dios, al enemigo no le gusta. Pues una vida que no hace nada no atrae ninguna oposición. Pero una vida que actúa hace que su fe sea desafiante y cambie la historia. ¿Estás siendo desafiado? Vamos bien. ¿Estás teniendo oposición? Vamos bien. ¿Estás teniendo dificultades? Vamos bien. Voltea al de atrás y dile: vamos bien. Quisiera invitar al equipo de alabanza a que nos puedan acompañar con el segundo punto. Vamos bien. Número 2, acércate un poco más. Pedro siguió al ángel sin saber si todo eso realmente estaba sucediendo o si era solo un sueño. Pasaron frente a los soldados y cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió solo. Caminaron juntos por una calle y de repente el ángel desapareció. Me imagino esto: Pedro y el ángel van caminando hacia la salida de la cárcel. Y primero pasan por el primer puesto de soldados y Pedro se da cuenta que no se han despertado. Así que sigue caminando. Y cuando ve la puerta de hierro, no, esto sí es un sueño. ¿Cómo vamos a atravesar esta puerta? No. Pero sabes, Pedro estaba a punto de hacer algo que jamás había hecho. Dios puede hacer cosas en tu vida que jamás nadie ha hecho. Así que Pedro ve la puerta y sigue avanzando. Y dice la Biblia que conforme se acercaron, la puerta, como una puerta automática, se abrió. ¿Cuántas veces has estado cerca de una puerta cerrada? No, Dios, no se va a abrir, está cerrada. Estás viendo, ¿verdad, Dios? La puerta está cerrada. Pero Dios te está diciendo: acércate un poco más. Pero si está cerrada, Dios, pero acércate un poco más. Sabes, para que una puerta se abra tienes que acercarte un poco más. Son como las puertas de los centros comerciales, ¿sí? Desde el estacionamiento podemos ver que la puerta está cerrada y por lo tanto la tienda está cerrada. Pero si tan solo nos acercamos un poco más, esta puerta con un sensor de una fe desafiante
podrá abrir la puerta de una forma automática y podrás ver lo que Dios tiene para tu vida. Pero si no te acercas, no lo vas a ver. En Mateo 7:8 dice: pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. ¿Qué puerta quieres que se te abra? ¿Cuál es la puerta que está frente a ti y ves que no se está abriendo? Dios tiene para tu vida puertas que se pueden abrir. Puertas de influencia, puertas de salvación, de redención, de sanidad, de bendición, de prosperidad. Pero tienes que desafiar tu fe y acercarte un poco más. Pedro era judío. Y dicen que los judíos tenían que aprender el Antiguo Testamento de memoria. Y me imagino que conforme Pedro va avanzando, fue a su memoria, buscó en su memoria una promesa, la tomó. Y mientras va caminando va diciendo: voy delante de ti y allanaré los montes. Echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Dáselo fuerte a Dios. Vamos a hacer esto. Aquí en la pantalla está apareciendo el texto bíblico y aparece una línea. Ahí vas a poner tu nombre, pero lo vamos a leer todos juntos, ¿sale? Vamos, voy delante de ti. Repite conmigo: voy delante de ti, Asenat, va su nombre, y allanaré los montes, y echaré abajo las puertas de bronce, y cortaré las barras de hierro. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. ¿Sabes? Dios no te ha salvado para ponerte frente a una puerta bloqueada. Dios jamás va a fallarte, ni buscará limitarte. Solo busca tu promesa y camina hacia tus puertas más temerosas. Desafía tu fe y verás cómo las puertas se abren. ¿Sabes? Yo tengo fe. Tengo fe de que nuestra historia va a cambiar por una como esta. Dice la Biblia que toda la ciudad y los soldados no podían entender lo que había pasado con Pedro. ¿Te imaginas que la gente no puede entender el milagro que Dios está haciendo en tu vida, la sanidad que está pasando en tu vida, la restauración de tu familia, de tu matrimonio, la prosperidad que hay en tu negocio, en tu empresa? ¿Te imaginas? Pero sabes, para esto tenemos que empezar a desafiar nuestra fe, revolucionando nuestra vida como lo hizo Jesús. Comencemos a contar las buenas noticias. Comencemos a contar lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo. Revolucionemos Huejutla, revolucionemos el mundo. Y estoy segura que tendremos que abrir más reuniones entre semana. Y tendremos que construir un lugar más amplio, porque este lugar quedará pequeño con la multitud de personas que Dios traerá. Pero tenemos que desafiar nuestra fe. Yo hoy quiero invitarte a desafiar tu fe. Me gustaría que pudieras ponerte de pie y comiences a avanzar hacia esa puerta que no se ha abierto. Porque sabes, esa puerta se va a abrir por esa fe desafiante. Sabes, esta fe es tu sensor de esta puerta automática. Ahora, quiero que mires tus manos. ¿Están libres o están encadenadas? ¿Están libres para hacer lo que Dios quiere que hagas? ¿O están encadenadas a tus necesidades, preocupaciones, a tu pasado? ¿Sabes? Jesús en un instante puede traer libertad a tu vida, puede romper toda cadena.
si estás de acuerdo contigo en tomar a Jesús en tu corazón, de buscar una libertad eterna que te lleve a cambiar la historia, me gustaría que pudieras levantar tus manos al cielo. Y así, cierra tus ojos y repite conmigo: Dios, te doy gracias por amarme tal y como soy. Hoy te entrego mi corazón y te pido perdón por mis pecados, por mis errores. Jesús, de hoy en adelante, eres el Señor de mi vida. Espíritu Santo, ven a mi vida. Amén. Así con tus ojos cerrados, me gustaría orar por ti. Dios, gracias por cada persona. Hoy declaro fortaleza y valentía para caminar en los procesos de sus milagros. Hoy declaro una fe tan desafiante en sus corazones, una fe sin límites, una fe que abre puertas, una fe que puede creer que eres el Dios que lo resuelve todo, el Dios que rompe cadenas sin importar lo más profundo que esté la cárcel. Dios, hoy declaro libertad en sus vidas, Padre Santo. Te lo pido en tu nombre. Amén. Ahora, ¿ya te sientes un poquito más libre? ¿Ya nos podemos sacudir un poco? ¿Qué te parece si declaras que en las victorias y en las derrotas, Dios en todo tiempo es bueno?